Buenos días, mi nombre es Elizabeth Hiramatsu, estoy en el servicio de oncohematología del Hospital Infantil de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre anemias no carenciales en pediatría. Los objetivos de esta clase serán definir anemias, una breve clasificación de ellas, poder lograr una orientación diagnóstica y una orientación terapéutica de estas anemias. Así definimos a la anemia como la disminución de la hemoglobina o hematocrito por debajo de 2 desvíos estándar con respecto a la media para su edad, sexo y estado fisiológico del niño. A continuación vemos una tabla en la cual figuran los valores normales para las distintas edades de los niños, y esto es importante porque, como todos ustedes saben, hay una edad en la que ocurre una anemia fisiológica, fundamentalmente en lactantes, hasta los 6 meses, 7 meses de edad, depende si es prematuro, ocurrirá más prematuramente, y si es a término, ocurrirá aproximadamente entre los 4 y 6 meses, en el que la hemoglobina puede descender hasta niveles de 9,5 gramos por decilitro, siendo este un límite inferior normal. Entonces, si hablamos de anemias no carenciales en pediatría, vamos a hablar fundamentalmente de lo que son las anemias hemolíticas. Y a esto lo definimos como una disminución de hemoglobina o hematocrito por debajo de su valor normal debido al acortamiento de la vida media de los glóbulos rojos. Así, clasificamos las anemias hemolíticas en intracorpusculares y extracorpusculares. Las intracorpusculares son aquellas que ocurren por causas inherentes al glóbulo rojo, y entre ellas tenemos las membranopatías, las hemoglobinopatías y las enzimopatías. Dentro de las anemias hemolíticas extracorpusculares, es decir, que la hemólisis ocurre por algo externo al hematíe, tenemos causas comunes extrañas como estrés ambiental, como calor, o sea quemaduras, causas oxidativas o una injuria mecánica, como si fuera una herida, por ejemplo, en caso de daño microangiopático, como ocurre en el síndrome urémico hemolítico o en la púrpura trombótica trombocitopénica, y la que ocurre por destrucción mediada por la autoinmunidad. De este gran grupo de anemias hemolíticas extracorpusculares nos referiremos a las más comunes, que son las anemias hemolíticas autoinmunes. Es un grupo de patologías adquirida con una incidencia de 1 cada 80.000 personas aproximadamente, y para que tengan una referencia de la frecuencia, deben saber que es más frecuente que una aplasia medular, es menos frecuente que una púrpura trombocitopénica inmunológica, y esta anemia autoinmune puede ser primaria o secundaria. Decimos que es secundaria cuando ocurre posterior o en conjunto con una enfermedad sistémica, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, cuando ocurre por una enfermedad maligna, por ejemplo en un tumor renal, cuando es secundaria alguna infección viral, por ejemplo el HIV, o por micoplasmas u otros virus, o a veces puede ser inducido por drogas tan comunes como la penicilina, las cefalosporinas, las tetraciclinas, eritromicina y probenecida. Cuando no tenemos una causa que ocasione esta hemólisis autoinmune, decimos que es primaria o autoinmune. Cualquiera sea la causa, puede ocurrir por distintos tipos de anticuerpos. Así los clasificamos en anemias autoinmunes por anticuerpos calientes, que son mediadas por inmunoglobulina G, por anticuerpos fríos, que son mediadas por inmunoglobulinas M fundamentalmente, y la hemoglobinuria paroxística a frigore. ¿Cómo se presentan clínicamente estos pacientes? Se manifiestan con palidez y astenia, intolerancia al ejercicio, puede haber vértigo, puede haber una ictericia leve, puede también haber esplenomegalia, a veces se manifiesta con insuficiencia cardíaca y la hemólisis puede producir una orina oscura.
Es importante que conozcan que esto es de presentación aguda, por lo tanto, ocurre rápidamente una descompensación, que puede ser en horas o días. ¿Y qué vamos a encontrar en el laboratorio? En el frotis de la sangre periférica vamos a ver esferocitos, que son formas premolíticas de los glóbulos rojos, esquizocitos y habitualmente reticulocitosis, y esto nos dice que la médula ósea del paciente tiene capacidad para recomponer los hematíes rotos. Habitualmente la LDH y la bilirrubina están elevadas, la bilirrubina a predominio de la indirecta. En el momento de la extracción del laboratorio, cuando uno clínicamente sospecha una anemia hemolítica autoinmune, se debe realizar la extracción para las serologías, que aunque no se haga en el momento, se guarda la muestra, para estudios inmunológicos y fundamentalmente para una KUNS directa. Como les dije recién, en el frotis vamos a ver formas premolíticas como esferocitos, esquizocitos, crenocitos y a veces se pueden ver eritroblastos. Debido a que esta hemólisis produce un esfuerzo por parte de la médula ósea para reemplazar los glóbulos rojos hemolizados, aparecen precozmente en sangre periférica hematíes que todavía no están totalmente maduros, y esto a veces se manifiesta con policromatofilia y con punteado basófilo, como vemos en este glóbulo rojo que está en el centro. ¿Cómo hacemos el tratamiento de una anemia hemolítica autoinmune? Es importante realizar las transfusiones solo cuando es estrictamente necesario, tener en cuenta que se utilizan glóbulos rojos sedimentados lavados para que no tengan anticuerpos ni antígenos extras, ya que el paciente va a generar mayor cantidad de anticuerpos con los glóbulos rojos extraños del donante. Y además, cuando ocurre una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, a frigore, es importante templar los glóbulos rojos antes de la transfusión y llevarlos aproximadamente a 37 grados centígrados. Además de estas transfusiones, que es el tratamiento de soporte para mantener compensado al paciente, se utilizan como drogas de primera línea los corticosteroides, dentro de los cuales el más importante es la metilprednisolona, que se utiliza 1 o 2 miligramos kilogramo día por vía oral. La mayoría de los pacientes, más del 80%, responden a este primer tratamiento, el cual debe sostenerse durante por lo menos 4 semanas y luego realizar un descenso lentamente para evitar que vuelva a ocurrir la hemólisis, que a veces sucede. Cuando no hay una buena respuesta, la segunda línea lo conforma la gamma globulina por vía endovenosa y se utiliza 1 gramo por kilogramo día por 2 días, o se puede realizar 400 miligramos kilo día por 5 días. Cuando no responde a estas 2 primeras líneas de tratamiento, esto es muy raro que ocurra, se pueden utilizar distintos tratamientos, entre los cuales tenemos el anticuerpo anti-CD20, que va a inhibir los linfocitos que producen los anticuerpos. Se puede utilizar la plasmaféresis, a veces algunos otros inmunosupresores y muy rara vez una esplenectomía. Ahora hablaremos un poquito de las anemias hemolíticas intracorpusculares, que si ustedes recuerdan habíamos dicho que son aquellas que ocurren debido a un problema inherente al glóbulo rojo, y entre ellas tenemos las membranopatías, que son aquellas que tienen un defecto en la membrana del glóbulo rojo, y dentro de estas la más frecuente en nuestro medio es la esferocitosis hereditaria. Y por eso vamos a detallar un poco esta anemia hemolítica, que es hereditaria, tiene una incidencia de 1 aproximadamente cada 5.000 nacimientos, la expresividad clínica es variable, se transmite en forma autosómica dominante en el 80% de los casos y en forma de autosómica recesiva en el 20% de los casos. Habitualmente se presenta como una anemia crónica, de leve a moderada, muchas veces asintomática por muchos años, se puede diagnosticar en el recién nacido o a veces en los adultos por el diagnóstico de sus hijos, puede producir una esplenomegalia asintomática
a veces cursa con ictericia leve a moderada según sea la hemólisis, y muchas veces se diagnostica por una litiasis vesicular en un paciente pediátrico en el cual no tiene factores de riesgo para esta patología. Las malformaciones óseas son muy raras que ocurran y esto se debe a una eritropoyesis extramedular. Para un diagnóstico correcto, una buena anamnesis nos puede orientar en el diagnóstico. Puede ocurrir una alteración genética de novo, sería una mutación genética de novo, pero esto es muy raro. Habitualmente los pacientes tienen una historia familiar positiva en la cual nos pueden manifestar o que tienen orinas oscuras cada tanto o antecedentes familiares de esplenectomía. En segundo lugar, la morfología de los glóbulos rojos nos puede orientar con un solo frotis de sangre periférica. Cursan habitualmente con reticulocitosis, salvo que ocurra, por ejemplo, una crisis hemolítica secundaria a una infección por parvovirus. Ustedes saben que el parvovirus puede producir un freno a nivel medular y esto puede cursar con arreticulocitosis, esto es una anemia hemolítica sin aumento de reticulocitos. Habitualmente tiene hiperbilirrubidemia indirecta y este aumento de la bilirrubina va a depender de la cantidad de esferocitos circulantes que tenga el paciente y la cantidad de hemólisis o el momento hemolítico de este paciente en particular. La confirmación diagnóstica se hace habitualmente con la curva de la resistencia osmótica eritrocitaria, esto es, se colocan los glóbulos rojos del paciente en soluciones decrecientes de cloruro de sodio, y como ustedes saben, los glóbulos rojos normalmente tienen una forma bicóncava que permite una entrada de una buena cantidad de líquido en su interior celular sin que se rompan, y sin embargo los esferocitos, precisamente por su forma esférica, no permiten una cantidad de líquido en su interior y se rompen rápidamente. Por eso, la curva de resistencia osmótica va a estar francamente disminuida en los pacientes con esferocitos. Esta prueba no se puede realizar durante la crisis hemolítica, ya que cualquier hemólisis de cualquier naturaleza va a dar alterada la resistencia osmótica, ya que los esferocitos son una forma prehemolítica. Los estudios los realizamos cuando un paciente está en un momento de pausa, por así decirlo, en un momento basal del paciente, sin ninguna infección sobreagregada que haya estimulado una crisis hemolítica. Aquí en el extendido ustedes pueden ver un par de esferocitos y lo característico es que no tienen el halo central del glóbulo rojo bicóncavo, sino que son totalmente oscuros, ya que tienen una forma redonda. Como decíamos, cuando ocurre la hemólisis por estos esferocitos, pueden aparecer eritroblastos en sangre periférica, que son los glóbulos rojos aún nucleados. ¿Cuál es el tratamiento de la esferocitosis hereditaria? No hay un tratamiento curativo, ya que los esferocitos lo tendrán de por vida. Al tener una hemólisis, es decir, una vida media de los glóbulos rojos acortada, van a tener una mayor producción de hematíes y para ello necesitan un suplemento con ácido fólico. Cuando toman el ácido fólico, los niños se sienten mejor, con más ánimo, más apetito y realmente mejora su clínica. Es importante colocar las vacunas contra gérmenes capsulados, ya que tienen una asplenia funcional por la hemólisis aumentada. Entonces, al plan de vacunación habitual del paciente se debe confirmar que tenga colocada la vacuna antineumocóxica. Y en los pacientes con esferocitosis grave, o sea, con una gran clínica o con una gran esplenomegalia, o también en los casos que tienen litiasis vesicular, está indicada la esplenectomía, que nunca se realiza antes de los 5 años de edad y se trata de realizar antes de la adolescencia, en donde las crisis hemolíticas suelen ser más severas y más comprometedoras para el paciente. Cuando uno realiza la esplenectomía, el paciente va a dejar de tener crisis hemolíticas, la hemoglobina aumenta sustancialmente
y mejora mucho su calidad de vida. Dentro de las anemias hemolíticas intracorpusculares, las membranopatías, y dijimos que después siguen las hemoglobinopatías. Ustedes saben que la hemoglobina es la sustancia que está dentro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno y consta de dos partes. Una es la globina, que es la proteína, y el otro es el grupo M, que está formado por 4 grupos de moléculas que se denominan cadenas beta y cadenas alfa. Habitualmente está formada por 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa, la hemoglobina A, que es la forma más frecuente del adulto. Dentro de las alteraciones de la hemoglobinopatía, están las talasemias, que es un gran grupo de patologías totalmente heterogénea, en el cual pueden haber pacientes totalmente asintomáticos, que son transmisores de la alteración genética, hasta la talasemia mayor, que es la expresión mayor de esta patología, en la cual es necesario realizar transfusiones cada 20 días. Y dentro de estos dos extremos, toda la gama intermedia que puedan imaginar. La más frecuente en nuestro medio se denomina beta-talasemia menor, que es una anemia hemolítica congénita, generalmente leve o totalmente asintomática. La beta-talasemia menor ocurre por déficit de la producción de las cadenas beta de la hemoglobina, es la más frecuente en nuestro medio, tiene una distribución geográfica muy particular, como ustedes ven en el mapa, por lo tanto es muy interesante en la anamnesis preguntar de dónde provienen, que es un país de inmigrantes, de dónde provienen los antecesores del niño, los antecedentes familiares. Cuando provienen de la zona del Mediterráneo, tiene mayores probabilidades de tener esta alteración genética. Cuando uno observa el frotis de estos pacientes con talasemia menor, uno puede ver que hay microcitosis, hipocromía. Estas dos alteraciones son exactamente idénticas a la anemia ferropénica. Y cuando tiene una anemia más marcada puede haber target cells o punteado basófilo. Y para descartar la anemia carencial es importante tener un perfil de hierro normal, y cuando uno tiene los antecedentes familiares y el frotis, uno debe realizar una electroforesis de hemoglobina, que es lo que nos va a orientar el diagnóstico. En el frotis, como les dije, hay una hipocromía, que significa que el halo claro central es más grande de lo normal porque tiene menor cantidad de hemoglobina en su interior. Microcitosis, porque los glóbulos rojos son pequeños. Los target cells son los que tienen una hemoglobina con una distribución anómala. Ustedes pueden ver el halo periférico de hemoglobina y un punteado en el medio donde tiene una concentración de hemoglobina. Estas son las target cells. Y se pueden ver eritroblastos, que son los glóbulos rojos nucleados, que a veces aparecen en sangre periférica cuando hay alteración en la eritropoyesis. ¿Cuál es el tratamiento de la talasemia? Por supuesto que va a depender del grado de anemia que tenga el paciente. Como les dije, en los pacientes totalmente asintomáticos, les adicionamos el ácido fólico porque sí tienen una disminución de la vida media del glóbulo rojo y por lo tanto el ácido fólico les puede mejorar su calidad de vida, hacerlos sentir mejor, tener menos sueño en algunos casos. La transfusión de glóbulos rojos debe ser muy criteriosa, ya que hay pacientes, como dije anteriormente, en las talasemias mayores que necesitarán transfusiones cada mes para mantener una hemoglobina superior a 10 gramos, sobre todo en los niños en la etapa de crecimiento rápido para que tengan un buen crecimiento y desarrollo, y habrá pacientes que no necesiten ninguna transfusión durante toda su vida. Y en los pacientes con talasemia mayor, la única terapéutica curativa sería un trasplante de médula ósea, siempre y cuando cuente con un donante histoidéntico relacionado. De todo este grupo de talasemias, lo más importante para el pediatra es conocer la enfermedad, que el paciente sepa que lo tiene, para que en la vida adulta no tenga hijos
un paciente talasemia menor con otro paciente con talasemia menor, ya que un 25% de los hijos pueden tener talasemia mayor, que es lo que tratamos de evitar. El tercer y último grupo dentro de las anemias hemolíticas intracorpusculares son las enzimopatías. Son patologías mucho menos frecuentes. El más frecuente dentro de ellos es el déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa. Es un déficit de alguna de las enzimas que intervienen en el funcionamiento normal del glóbulo rojo. El déficit de glucosa 6-fosfato afecta aproximadamente al 3% de la población. Es más frecuente en algunas poblaciones como los judíos sefaradíes, en la etnia negra y en pacientes que provienen del área mediterránea. Es una anemia hereditaria que se hereda en forma recesiva ligada al X. Uno debe sospechar un déficit de glucosa 6-fosfato en pacientes que tienen una hemólisis crónica, generalmente leve, sin causa, cuando se ven en el frotis o el bioquímico informa hematíes con punteado basófilo, esto significa que hay hemólisis, o cuando hay crisis hemolíticas post alimentos o drogas oxidantes. Estos serían los más frecuentes. Lo menos frecuente sería que el bioquímico nos informe cuerpos de Heinz en sangre periférica, que es el depósito de hemoglobina desnaturalizada dentro de los hematíes. Para hacer el diagnóstico del déficit enzimático, podemos realizar el test de Brewer, que es un método cualitativo en el que demostramos la existencia de metahemoglobina en presencia de oxidantes, y el método cuantitativo sería el dosaje de la enzima glucosa 6-fosfato. Entonces les decía, en el frotis se va a ver la hemólisis, se ven crenocitos, esferocitos, formas prehemolíticas, esquizocitos y cuerpos de Heinz, que son estos depósitos de hemoglobina desnaturalizada dentro del hematíe. El test de Brewer, como les dije anteriormente, en el que uno demuestra la metahemoglobina cuando entra en contacto el glóbulo rojo con oxidantes. ¿Cuál es el tratamiento de este déficit? No hay un tratamiento curativo. Lo mejor que podemos hacer es informarle a la madre y al paciente cuáles son los oxidantes para evitar su exposición. Solamente se realizan transfusiones con glóbulos rojos cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos, el ácido fólico cuando hace la crisis hemolítica y en algunos casos puede llegar a necesitar una esplenectomía. Pero fundamentalmente debemos evitar los oxidantes. Hay una lista muy grande de elementos oxidantes que sería útil tenerlos en el consultorio, pero dentro de los que más frecuentemente utilizamos están el ácido acetilsalicílico, los antibióticos como la ciprofloxacina, nitrofurantoína, todas las sulfas, dentro de los alimentos las habas, el naftaleno, o sea la naftalina que se utilizaba antiguamente para guardar la ropa de invierno, y el ácido ascórbico. Entonces vamos a tratar de hacer un algoritmo para que ustedes se orienten qué hacer frente a una anemia y fundamentalmente cuándo deben derivar al hematólogo. Cuando ustedes ven un paciente con anemia, esta es una causa muy frecuente de consulta en pediatría, se deben fijar si tienen solo anemia o si tienen alteración en alguna de las otras series de la sangre. Porque si tienen bi o tricitopenia, es un paciente en el cual es mandatorio realizar una punción aspirativa de médula ósea. En ese caso se debería derivar al especialista para descartar otras patologías y que la anemia sea secundaria a esta patología. Cuando hay solo anemia, la clasificación morfológica, si ustedes recuerdan, es de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo. Cuando el volumen corpuscular medio, esto es el tamaño del glóbulo rojo, está aumentado, habitualmente por más de 100 femtolitros, se denominaría anemia megaloblástica. Esto es poco frecuente en pediatría y serían las déficit de ácido fólico y déficit de vitamina B12. También puede haber macrocitosis en caso de anemia hemolítica, cuando hay gran cantidad de reticulocitos circulantes
el volumen corpuscular medio nos puede dar aumentado debido a que los reticulocitos son más grandes en tamaño que los natillas normales. Y también se puede ver anemia con aumento del volumen corpuscular en pacientes con mielodisplasia. Pero esto es una patología muy poco frecuente en pediatría, se da más en personas añosas. Cuando el volumen corpuscular está conservado, uno debe pensar en una anemia por hemorragias, en una anemia aplásica, o sea, una médula que no está funcionando, que es muy poco frecuente en pediatría, pero uno lo debe pensar. Es muy raro que sea una aplasia solo de la serie roja, existen, pero son menos frecuentes. En la aplasia medular habitualmente hay biotricitopenia y, como les dije anteriormente, estos pacientes deben ser derivados al hematólogo. O puede ser también cuando hay una enfermedad infiltrativa a nivel medular, en la cual la médula ósea está reemplazada por una patología maligna y no tiene esta capacidad para producir los glóbulos rojos normales. Y por último, en la clasificación morfológica, cuando hay microcitosis, esto es, el volumen corpuscular medio está disminuido, lo más frecuente en pediatría es la ferropenia. Y en segundo lugar, uno debería pensar en una talasemia cuando el perfil de hierro está normal. Y también puede ocurrir en las anemias secundarias a enfermedades crónicas, como por ejemplo las insuficiencias renales. Pueden cursar con volumen corpuscular normal o disminuido. La clasificación fisiopatológica de las anemias, ustedes saben que es según la capacidad de la médula ósea de responder a esta disminución de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, o no la tiene. Cuando tiene capacidad de respuesta, cursa con aumento de reticulocitos. Y esto ocurre en las anemias hemolíticas. Como dije, hay excepciones. Cuando hay una infección por parvovirus en una eferocitosis, cursa con arreticulocitosis o eritroblastopenia transitoria, pero en la mayoría de las anemias hemolíticas cursan con reticulocitosis o también en las anemias hemorrágicas. Y cuando la médula ósea no tiene capacidad de respuesta frente a esta disminución de hemoglobina o hematocrito, cursa con disminución de reticulocitos, y lo más frecuente en pediatría es la carencial o también en las aplásicas o en las enfermedades crónicas. Cuando uno tiene una anemia hemolítica, es muy importante realizar la CUNS directa. Cuando es positiva, uno está frente a una anemia hemolítica autoinmune. Esto es importante saber si el suero utilizado para la CUNS directa es polivalente, ya que a veces hay sueros en el comercio que son monovalentes o bivalentes, esto es, una CUNS directa realizada solo para detectar anticuerpos IgG o solo para detectar anticuerpos IgG más complemento. Es necesario, para tener un diagnóstico correcto, tener un suero polivalente para inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y complemento. Cuando esto es positivo, uno confirma una anemia hemolítica autoinmune, y cuando es negativo, uno debe pensar en otras anemias hemolíticas, como mencionamos anteriormente, las intracorpusculares, esto es, hemoglobinopatías, membranopatías o enzimopatías. Aquí tienen algunas referencias bibliográficas en las que pueden ampliar esta clase. Y bueno, espero que la clase haya sido útil para ustedes. Muchas gracias.